Estamos iniciando grabación. Bien, en la clase anterior habíamos iniciado el estudio de los números racionales, pero específicamente los números fraccionarios, porque los números racionales comprenden los enteros y los fraccionarios. Y como ya previamente habíamos estudiado los naturales y los enteros, pues ya los enteros no había que estudiarlos. Entonces, dentro de los racionales nos estamos enfocando en los números fraccionarios, las fracciones. Y estuvimos viendo esta propiedad de equivalencia, que es una propiedad que tiene mucha aplicación en los procesos que se hacen con números racionales y en toda la matemática, aún en otros tipos de problemas. Se aplica mucho esta propiedad de equivalencia. Vimos, por ejemplo, que una de las aplicaciones es que con ella podemos reducir fracciones, porque la propiedad de equivalencia dice que si multiplicamos o dividimos tanto el numerador como el denominador de una fracción por un mismo valor, el resultado no se altera y se mantiene el mismo valor, equivalencia. Solo que cuando multiplicamos, la fracción aparece con número más grande, se amplía. Y cuando dividimos, la fracción aparece con números más pequeños, se reduce. Y entonces vimos que podemos aplicar entonces eso para reducir fracciones, hallando el máximo común divisor. Pues hoy vamos a ver la otra cara. Y vamos a ver que cuando tenemos que sumar, entonces tenemos que hacer uso de la propiedad de equivalencia, pero multiplicando. Miren, por ejemplo, este caso. Nos piden que a 14/20 le quitemos 50/75. Fíjense que este número no es solo una cantidad, es el nombre que se le asigna a un pedazo de algo, a una fracción. Y se suman o se restan elementos de la misma naturaleza. Tú sumas lápiz con lápiz, o a una cantidad de lápiz le quitas una cantidad de lápiz y te quedan menos, pero te quedan lápices. Si lo sumas, entonces obtienes más, pero obtienes lápices. Entonces, aquí el objeto, en lugar de ser lápices o manzanas, aquí el objeto es fracción. Pero yo necesito que sean de la misma naturaleza para poderla sumar. Porque yo no puedo, por ejemplo, a 50 manzanas restarle 3 limones. No se pueden restar porque no son de la misma naturaleza. Pues, igualmente, yo no puedo restar fracciones de 20 con fracciones de 75 porque no son de la misma naturaleza. Ahora bien, gracias a la propiedad de equivalencia, yo puedo transformar cada fracción en una fracción equivalente y que tenga un denominador común. ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que si yo multiplico por un mismo valor, yo obtengo una fracción equivalente. Y me da lo mismo si yo multiplico 20 por 75, así yo multiplico 75 por 20, me va a dar lo mismo. Pues entonces yo puedo hacer eso. Yo puedo multiplicar 20 por 75, que me da 1500. Ustedes pueden verificarlo. No solamente pueden, deben, porque yo puedo cometer un error y así ustedes me ayudan. 20 por 75. Confirmen que da 1500. Y 75 por 20 también da lo mismo, porque aunque yo cambie el orden de los factores, eso no me altera el resultado de la multiplicación, no me altera el producto. Confírmenme, por favor, que está correcto 1500. Sí, profesor. Sí, maestro. Gracias. Gracias. Pues ya esta parte de aquí ustedes la conocen. Aquí yo tengo una proporción, pero que me le falta un elemento. ¿Qué yo hago en ese caso para poder encontrar el elemento que me falta? Multiplica lo que están cruzados. Correcto. Y después Lo divide por el que quedó solo. correcto. Pues ayúdenme ahí, por favor, díganme
Me acaban de decir que van a multiplicar 14 por 1500 y después lo van a dividir entre 20. Entonces, yo quiero el resultado final. Da 21.000. 21.000. No, Y dividido no. entre 20, 1050. Ahora sí me está hablando. Yo dije, denme el resultado final. 1050. Ahora sí. 50. Ok. Y aquí también yo quiero que me completen. A 1000. 1000. Ustedes saben que cuando yo tengo divisiones así con cero, los ceros se pueden cancelar la misma cantidad de cero arriba y abajo. Pero vamos a, ok, aquí. Yo tengo 14 fracción de 20 menos 50 fracción de 75. Y no los puedo operar porque son diferentes, pero ahora yo tengo una fracción que es equivalente a 1420 que tiene como denominador 1500. Y tengo una fracción que es equivalente a 50 sobre fracción de 75 que tiene como denominador 1500. Y ahí sí son iguales. Ahora sí yo puedo hacer la resta. Y entonces, ahora sí yo puedo restarlo. Porque este es 14 sobre 20 menos este que es 50 sobre 75. Aquí yo no lo podía restar porque tenía fracción 20, fracción 75, pero ahora sí porque tienen el mismo denominador. Y como cuando yo sumo o resto objetos de una misma naturaleza, el resultado me da o más o menos objetos, pero de la misma naturaleza, entonces eso mantiene la misma naturaleza, mantiene el mismo denominador, 1500. Por eso cuando se operan fracciones con igual denominador, se escribe el denominador y se operan entonces los numeradores. Pues eso hago aquí. Escribo el denominador y ahora opero los numeradores. Si a 1050 le quito 1000, me quedan 50. Y ahora sí puedo simplificar, porque tengo un resultado final. Un 0 aquí, un 0 aquí. Y veo que 5 y 150 son ambos divisibles entre 5. Porque habíamos dicho en la clase anterior que si un número termina en 0 o número par, es divisible entre 2. Cuando digo divisible, recuérdense, cuando digo divisible, significa que el resultado es entero, que no es fracción. Entonces, también dijimos que cuando una cantidad termina en 0 o en 5, es divisible entre 5, o sea, la cantidad entera. Y cuando termina en 0, es divisible entre 10. Y si yo sumo las cifras y me da un múltiplo de 3, es divisible entre 3. Por ejemplo, aquí, si yo sumo 5 más 7, me da 12. Y 12 es un múltiplo de 3. 3 por 4, 12. Pues yo sé que 75 es divisible exactamente por 3. Pues aquí, divido entre 5, me va a dar 1. Y aquí divido entre 5. Y 15 entre 5 a 3. Y le agrego el 0. Entonces, el resultado final es un 30avo. Pero yo obtuve este múltiplo multiplicando estas cantidades y me dio un valor muy grande. Hubiera sido preferible yo buscar un múltiplo, un número que sea múltiplo de 20 y que también sea múltiplo de 75, un múltiplo común, pero que no sea tan grande. Porque este es un múltiplo común. 1500 es múltiplo de 20 y 1500 es múltiplo de 75. Es un múltiplo común, pero es muy grande. Pues yo necesito uno que sea más pequeño. Y para eso, entonces requiero factorizar. Y uso esta herramienta que se utiliza para factorizar, pero ahora voy a factorizar las cantidades juntas en común. Vamos a encontrar los factores de 20 y de 75, los factores que sean comunes,
para obtener un múltiplo común. Entonces, comenzamos con el 2. Sí, se puede, porque aquí el 20 es divisible entre 2. Solamente voy a rechazar un divisor si no lo divide ninguno de los números que estoy evaluando. Pero si divide por lo menos a 1, se puede utilizar como divisor. Por eso aquí comienzo con el 2. Y 20 entre 2 me da a 10. El 75 no es divisible entre 2 porque no da un entero. Pues en este caso se baja igual. Si no es divisible, se baja igual. Cuando lo que estoy buscando es múltiplo. Puedo seguir dividiendo entre 2 porque el 10 es divisible entre 2. Dijimos que si una cantidad termina en 0 o en número par, es divisible entre 2. Pues 10 entre 2 me da a 5. El 75 no es divisible, lo bajo igual. Ya no puedo seguir usando el 2 como divisor, porque ni divide a 5 exactamente, ni divide a 75 exactamente, no es divisible, porque no da entero, da fracción. Entonces, el 3 no divide a 5, pero divide a 75. Entonces sí puedo usar el 3. Como el 5 no es divisible entre 3, lo bajo igual. Pero el 75 sí es divisible entre 3 y me da 25. Ya no puedo seguir usando el 3 como divisor, porque el 5 no es divisible entre 3 ni el 25 tampoco. Voy al siguiente, 5. Y sí, el 5 es número primo y se divide entre 5 y da 1. Y el 25 termina en 5. Por tanto, es divisible entre 5. Porque si termina en 0 o en 5, es divisible entre 5. Y 25 entre 5 tocan a 5. Y yo sé que el 5 es primo, se divide por él. El 1 baja igual. Y 5 entre 5 a 1. Cuando yo todo lo que tengo aquí es 1, significa que llegué al factor más pequeño. Y yo estaba descomponiendo en factores. Y llegué al más pequeño, ya no tengo que seguir descomponiendo más. Terminé. Entonces, aquí están mis factores. Y como son factores, son elementos de una multiplicación. Yo los multiplico. Miren. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Y 60 por 5, 300. Entonces, mi mínimo común múltiplo es 300. Fíjense la diferencia. 300 es un múltiplo de 20 y también es un múltiplo de 75, es un múltiplo común. Y 1500 también es un múltiplo común, pero 1500 es un múltiplo muy grande. Y en este caso a mí no me conviene un múltiplo muy grande porque entonces luego trabajo más. Me conviene uno que sea pequeño, preferiblemente el más pequeño, pues por eso recurro al mínimo común múltiplo, al mínimo múltiplo que sea común a ambos números. Y ahora utilizo ese número, ese múltiplo, para crear fracciones equivalentes que tengan como denominador 300. Como es un múltiplo, es un número que resulta de la multiplicación. Significa que ese 300 resultó de multiplicar el 20 por otra cantidad entera. Yo quiero una fracción equivalente con una fracción de 20, con un múltiplo de 20 que va a ser 300. Yo multipliqué a 20 por un valor y me dio 300. Por eso 300 es múltiplo, porque resulta de multiplicar 20 y da un entero. Entonces, yo puedo completar eso que está ahí. Ayúdenme con esa parte, díganme cuál es la cantidad que me falta. Hello, fracción incompleta, dígame cuál es la que le falta. Resuelvan esta proporción incompleta, como ustedes saben. Es una proporción incompleta. Miren, está igualando dos fracciones y me falta un elemento.
210. Correcto. ¿Y cómo tú obtuviste ese 210? Calculando 14 por 300 y lo que me dio lo dividí entre 20. Correcto. Porque si tú lo dices, lo explica cómo fue, el que todavía no lo entiende bien, pues se le refresca y aprende más. Y así tú me ayudas. Así enseñamos entre los dos. Ok, Así que gracias. de Y nada. aquí, ¿quién me ayuda? Para obtener una fracción nueva con el múltiplo de 300, que es múltiplo de 75 y también es múltiplo de 20, es un múltiplo común. 50 por 300, 365. 200, profe. ¿Usted me está 200. preguntando o me está diciendo? 200. 200. Ok, Lo estoy diciendo, 200. 200, ok, a mí me da igual también. bien. Pues miren, yo no podía restar 14 fracción de 20 menos 50 fracción de 75, pero ahora sí puedo, porque tengo fracciones equivalentes y que tienen denominadores comunes. Entonces ahora sí yo puedo restarle a la equivalencia de 14 sobre 20, la equivalencia de 50 sobre 75. Y ahora sí se pueden restar porque tienen el mismo denominador. Y cuando sumo o resto fracciones con el mismo denominador, se escribe el denominador y se operan los numeradores. Y 210 menos 200 me da 10. 10. Tengo ceros arriba, ceros abajo. Puedo cancelar la misma cantidad de ceros. Y me queda un 30avo. Obtuve el mismo resultado, pero me resultó más fácil obtenerlo porque no tenía una cantidad tan grande. Utilicé el mínimo como un múltiplo. Y ya tengo mi resultado aquí. Un 30avo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que expliqué? Sí, al menos yo entendí. Perfecto. Pues vamos a continuar con otro ejemplo. Tengo aquí 3 fracciones. Pues aplico, voy a buscar el mínimo como un múltiplo, pero ahora de 3 cantidades. Entonces tengo 32, tengo 4, 12. Quiero hallar los factores que son comunes para poder hallar un múltiplo común. Puedo comenzar con 2. 32 entre 2 me da 16. 4 entre 2 me da a 2. Y 2 entre 2 me da a 6. Toditos son pares, así que puedo seguir usando el 2. 16 entre 2 me da a 8. 2 entre 2 me da a 1. Y ya en esa columna terminé. Ya todo lo que va a hacer es bajar el 1. Y 6 entre 2 me da a 3. Todavía puedo seguir usando el 2 porque hay uno que es par. 8 entre 2 me da a 4. El 1 va a bajar. Y 3 entre 2 no es divisible. Da fracción. Así que el 3 también va a bajar. Puedo seguir usando el 2 como divisor porque tengo todavía par. Y 4 entre 2 me da a 2. Y aquí terminé, así que el 1 va a seguir bajando porque ya no hay más nada que hacer ahí.
El 3 no es divisible entre 2, así que también va a bajar. Todavía puedo seguir dividiendo entre 2. 2 entre 2 me da a 1. Ya ahí también terminé. Aquí también terminé. Y este 3 va a bajar porque no es divisible. Pero el 3 es un número primo. Se divide por él mismo. Baja este 1 porque ya terminé. Aquí también. Y 3 entre 3 me da a 1. Pues entonces ya terminé con todos. Y puedo ver aquí y multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32, 3 veces, 96. Entonces mi mínimo común múltiplo es 96. Entonces ahora yo puedo reexpresar esas fracciones que están ahí como con denominador de 96, el múltiplo común. Mi primera fracción, quiero expresarla con denominador de 96. 15, fracción 32, una fracción equivalente, pero que tenga como denominador 96. Si tú comes mucho. Encuéntrenme el que falta ahí, por favor. Se va. 140. ¿Y lo dividiste entre 32? 45. 45. 45, correcto, ok. Entonces, en todo en la vida uno debe ser observador, porque hay cosas que se repiten, que cuando tú das un paso, tienes un resultado. Vuelve y das el mismo paso y tienes el mismo resultado, pues ya tú sabes que cada vez que dé ese paso va a obtener ese mismo resultado. Pues aquí miren, yo estoy multiplicando el múltiplo que encontré común, yo lo estoy multiplicando por el numerador y lo estoy dividiendo entre el denominador. Pues ya yo no tengo que plantearlo así necesariamente para yo encontrarlo el valor, sino que cojo 96 y lo multiplico por 1, me va a dar 96 y lo divido entre 4, ¿y cuánto me va a dar? 45. No. 24. 24. 24. Okay. De nuevo, tomo el 96 y lo multiplico por 5 y lo que me dé lo divido entre 12. 40. A 40. Y no tengo que plantearlo así, porque ya yo sé que va a suceder siempre así, que el múltiplo lo multiplico por el numerador, lo divido entre el denominador. Y yo sé que esto me va a dar, como denominador común, escribo el mismo denominador y opero los numeradores. Y si a 45 le quito 24, me queda 21. Y a 21 le sumo 40, me queda 61. Si se puede reducir, se reduce, pero en este caso no se puede reducir porque tiene un 61 que es un primo. Usted no encuentra dos números que multiplicados den 61. Solamente 1 por 61 da 61, es un número primo. Y el 96 no es múltiplo de él, que si fuera múltiplo de él pudieran dividirse, dividiendo entre 61 arriba y 61 abajo. Como por ejemplo, si tenemos 7 sobre 28, el 7 es un primo, pero el 28 es múltiplo de 7. Entonces yo puedo dividirlo entre el 7. Me da 7 entre 7, 1.
28 entre 7 a 4. Pero 96 no es múltiplo de 61, así que eso no se puede hacer. Entonces hay que dejarlo así mismo. Ese es mi resultado, 61 sobre 96. Mírenlo acá. Siempre me gusta hacer esta aclaración, ¿eh? Cuando hacemos ejercicio, usted observa siempre que el resultado está de primero. No va a ser así ni en las prácticas ni en los exámenes. Porque el formulario de TIN me hace una variación alternativa, tanto en la respuesta como en el orden de las preguntas. Y la pregunta que puede ser la número 3 para un estudiante, cuando otro estudiante abre esa misma pregunta, le toca de número 18 o de número 15. Y la respuesta que puede ser la primera en un ejercicio de un estudiante, puede ser la cuarta, la segunda o la tercera en otro, porque varía tanto la respuesta como el orden de la pregunta. Para que así, cada vez que un alumno abre, tiene un examen que es personalizado para él. Y yo me doy cuenta de que muchos, por ejemplo, me ponen una respuesta que no se corresponde con lo que me está preguntando ahí. Y que a veces ni leen. Porque si estamos hablando de guineo, ¿cómo tú me respondes con pollo? Ah, es que la pregunta que él le hizo era de guineo, pero él le dijo, dime la número 5, pero en el otro estudiante, en la número 5, el problema que tiene es de pollo. La respuesta que él le va a dar es la que él tiene en la número 5 de pollo, y viene el pan y se la pone ahí a la de él. Ah, pero ellos tenían exámenes distintos, personalizados. Es porque aquí el problema no es pasar el examen, aquí el problema es aprender. Y el que quiere coger camino corto y trabajar poco, entonces se equivocó al entrar a la universidad. Porque en la universidad se complica la cosa. Porque la universidad te va a preparar para que tú te puedas enfrentar a cualquier caso en tu área de trabajo. Y para eso la universidad tiene que enseñarte mucha información y enseñarte mucho proceso de cómo tú aplicar esa información para que nada te sorprenda cuando tú vayas al campo profesional. Si tú no quieres coger esa lucha, entonces estás en el sitio equivocado. Podía irte a una escuela técnica o a una escuela vocacional. Pero si llegaste a la universidad, sabes que aquí las cosas son complejas. Pero tú vas a aprender lo que otros no se saben, lo que hay pocos que se saben. Y como tú vas a salir de aquí con conocimiento que no muchos tienen, eso te abre campo de trabajo. Entonces aquí hay que venir dispuesto a esforzarse por aprender, aunque sea difícil, porque de eso se trata el asunto, de aprender lo difícil. Porque eso es lo que me va a identificar como profesional capacitado, que puedo resolver las cosas más difíciles porque yo estudié. Un atleta no llega a medallista de oro sin haberse fajado a hacer rutinas de ejercicio, que a veces le maltratan todo el cuerpo y hay días que no puede ni siquiera levantar bien los brazos, no puede caminar bien porque está todo adolorido. Pero cuando él va a una competencia y de allá para acá trae una medalla de oro o de plata, entonces él dice, valió la pena todos los ejercicios y todo lo que me esforcé y todo lo que sudé y las veces que el cuerpo me dolió, valió la pena porque mira, aquí tengo mi medalla, aquí tengo mi galardón. Ese es mi anhelo para con ustedes. Yo quiero verlo a ustedes como profesionales exitosos y como con personas con capacidad para, aún en la vida privada, poder tomar mejores decisiones porque tienen la información y manejan los métodos, los procedimientos para hacerlo y resolver. Y yo no estaré ahí cuando a usted le esté yendo bien, pero desde ahora yo me siento bien si sé que puse un granito de arena en ese punto. Porque de eso se trata.
Hasta aquí, ¿se entiende con claridad lo que vengo explicando? Sí. Ahora sí lo Perfecto, puedo pues entender. vamos ahora a ir a otro Siempre así. ejercicio. Vamos a ir a hablar ahora de multiplicación de fracciones. Esta es la operación con número fraccionario más fácil. Porque sencillamente se operan lo de arriba con lo de arriba y los de abajo con los de abajo. Numerador con numerador, denominador con denominador. Solo hay que tener en cuenta algo. Mire, tengo 10 sobre 35 y se me está multiplicando por 70 sobre 50. Las cantidades que yo tengo arriba se están multiplicando. Las cantidades que yo tengo abajo se están multiplicando, pero son parte de un divisor. Cuando se multiplique me va a dar un producto, pero ese producto está debajo, es divisor. Así que estas cantidades, su operación es división y estas cantidades de arriba, su operación es multiplicación. Pues hay una propiedad de las matemáticas que es la propiedad cancelativa, que me dice que cantidades iguales con operaciones contrarias se cancelan mutuamente y se sustituyen por su neutro. Por ejemplo, en el caso de la suma, si yo tengo menos 3 más 5 menos 2 menos 7. Sin yo hacer la operación, yo sé que eso da menos 7. ¿Por qué? Porque si yo reúno a menos 3 y a menos 2, me da menos 5. Entonces voy a tener un 5 que está restando y un 5 que está sumando. Menos 5 que es negativo y tengo un más 5 que es positivo. Y cantidades iguales con operaciones inversas se cancelan mutuamente y da como resultado el neutro. El neutro de la suma es el 0. Y entonces el 0 es nada, pues me queda menos 7. Igualmente si es una multiplicación. Si yo tengo 2 por 8 entre 2, eso da 8. ¿Por qué? Porque yo tengo un 8 que está multiplicando y tengo un 2 que está multiplicando y tengo un 2 que está dividiendo. El mismo valor, pero en una tiene operación de multiplicación y en otra tiene operación de división. Son operaciones inversas y el mismo valor. Pues se cancelan mutuamente y se sustituye por el neutro. ¿Y cuál es el neutro? En el caso de la multiplicación, el 1. Entonces, esto se sustituye por 1 y esto por 1. Y entonces, 1 por 8, 8 y 8 entre 1, 1. El 8 es como si no, es el neutro, es como si no existiera, me queda el 8. Si es suma y resta, el neutro es el 0. Si es multiplicación y división, el neutro es el 1. Entonces, antes de hacer la multiplicación aquí, tomamos en cuenta esa propiedad. Porque yo tengo aquí 10 y 50. Uno está como divisor y uno está aquí multiplicando en el numerador y otro dividiendo. Pues yo puedo reducir ahí. Yo puedo 1 por 10 me da 10 y 5 por 10 me da 50. El 10 es común, pues yo puedo dividir entre 10 y 10 entre 10 me da 1 y 50 entre 10 me da 5. Aquí también yo tengo que 5 por 7 me da 35 y que 7 por 10 me da 70. El 7 está bailando en los dos números
Pues yo puedo dividir aquí entre 7 y 35 entre 7 me va a dar 5 y 70 entre 7 me va a dar 10. Todavía puedo seguir dividiendo porque 10 es 2 por 5 y 5 es 1 por 5. El 5 está bailando en los dos. Pues divido entre 5. Perdón. Y que 5 entre 5 me iba a dar 5. Me da 1. Y 10 entre 5 me da 2. Ya no hay de los de arriba y de los de abajo que yo pueda ya reducir. Pues entonces multiplico 1 por 2. Me da 2. Y 5 por 1. Me da 5. Y mírenlo ahí. Me hubiera dado igual si yo hago la multiplicación. 10 por 70 me iba a dar 700. Y 35 por 50. 1750. 1750. 1750. Pues esto yo lo puedo dividir entre 10 porque termina en 0 los dos. Y si divido 700 entre 10 me da 70. Y si divido 1750 entre 10 me da 175. Si divido 70 entre 5, porque en 0 y aquí en 5, y si termina en 0 o en 5 es divisible entre 5. Si divido 70 entre 5 me da 14. Y si divido 175 entre 5, aquí a 3 por 5, 15, y de ahí sobran 2, y 25 entre 5 a 5. Aquí me da 35. Pero observo que 14 es 2 por 7 y 35 es 5 por 7. El 7 está bailando en los dos. Pues divido entre 7 y me da 2. Y divido entre 7 y me da 5. Entonces ya no se puede seguir reduciendo. Ya el 2 no tiene ninguna relación con el 5. Pues ya eso me queda así. Arriba me queda el 2 y abajo me queda el 5. Observen que llegué al mismo resultado, pero tuve que trabajar más. Si hago estas reducciones primero, pues me es más fácil el resultado. ¿Qué se hace en la división? Miren, aquí me dice que yo dividí 10/35, perdón. Es que la reducción de este quinta de 10, 2. Quinta de 35, 7. Esos son los equivalentes. Entonces se multiplicó por 7/5. Y me dice que eso me debió dar 2/5. Vamos a ver si eso es verdad. Se supone que si yo digo 3 por 4, 2 factores, y eso me da 12, un producto. Luego, si yo opero a la inversa y este producto lo divido entre un factor, tiene que darme el otro factor. Si divido 12 entre 3, tiene que darme 4. Si divido 12 entre 4, tiene que darme 3. Pues aquí
7 quintos, tiene que darme 2 séptimos. Y si divido 2 quintos entre 2 séptimos, tiene que darme 7 quintos. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a tomar el resultado, el producto, 2 quintos, que resultó de multiplicar estos dos factores. Y yo lo voy a dividir entre un factor y voy a confirmar si me da el otro factor. Lo voy a dividir entre 7 quintos. Y voy a confirmar si es verdad que me da el otro factor. Así como aquí yo cancelo o simplifico, aquí yo aplico otra propiedad en la división de fracciones. Es la propiedad de identidad por inversión. ¿Con qué se come eso? Ya yo le había hablado a ustedes de eso cuando hablamos de las inversas, las operaciones de potenciación. La propiedad de identidad por inversión dice que toda cantidad es igual al opuesto de su opuesto o al inverso de su inverso. Por ejemplo, yo tengo un 3. Pues ese 3 necesariamente va a ser igual al opuesto de su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de 3? Menos 3. ¿Y cuál es el opuesto de menos 3? 3. Pues es verdad que el 3 es igual al opuesto de su opuesto. Y también es igual al inverso de su inverso. ¿Cuál es el inverso de 3? Todo número entero tiene un divisor 1 que no se le marca. Pero todos sabemos que si tengo un número que está solo, es porque resultó de dividirse por la unidad. Pues miren, 3 necesariamente tiene que ser igual que el inverso ¿Se puede utilizar la maestra? y su inverso, perdón, y su inverso, si yo invierto este número, el 1 que está abajo va a ir arriba y el 3 que está arriba va a ir abajo. Ese es el inverso de 3, un tercio. Y si yo invierto un tercio, entonces el 3 que está abajo va a ir arriba. Y el 1 que está arriba va a ir abajo. Y 3 entre 1 me va a dar 3. Pues es verdad. El 3 es igual al inverso de su inverso. Esto se cumple. Siempre. Toda cantidad es igual al opuesto de su opuesto o al inverso de su inverso. Pues esto se aplica en la división. Para realizar la división, yo voy a invertir y en lugar de dividir, voy a multiplicar acá. En lugar de dividir, yo voy a multiplicar. Y en lugar de 7 quintos, yo lo voy a invertir. 5 séptimos. Y esa expresión por 5 séptimos, me quedó mal ese signo ahí. Aquí sí. Esta expresión por 5 séptimos es equivalente a esta expresión entre 7 quintos. De acuerdo con la propiedad de identidad
por inversión son iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo el opuesto de la división, que es multiplicación, y el opuesto de esta fracción, 7/5, que es 5/7. Entonces, si tengo el opuesto de su opuesto, pues tengo la misma expresión. Inverso, inverso. El inverso del inverso. Quiere decir entonces que aplicando esa propiedad matemática, yo quiero llevarlo a ustedes a algo. Saber matemática no es memorizar cosas para repetirla como loro. Es entender las propiedades y leyes de la matemática. Y que las cosas no ocurren por azar, ocurren porque ahí está operando una propiedad, una regla, algo que se repite regularmente y que siempre da el mismo resultado. Esas son las reglas o propiedades matemáticas. Entonces, aquí, cuando yo aplique eso y lo haga, me va a dar el valor que me falta. Yo estoy dividiendo el producto 2/5 entre 2/7, entre 7/5, perdón, me tiene que dar el otro factor, 2/7. Porque si dividimos el producto entre un factor, me tiene que dar el otro factor. Y si yo divido 2/5 entre 7/5, me tiene que dar 2/7. Vamos a ver si es verdad. Yo escribo 2/5, pero ahora en lugar de dividir, multiplico. Ya invertí. Si vuelvo y invierto otra vez, pues obtengo una fracción que es equivalente, porque tengo inverso de inverso. Pues hago eso. Y en lugar de 7/5, lo invierto también y pongo 5/7. Y como tengo el inverso del inverso, tengo la misma expresión. Ahora miren, tengo un 5 abajo y un 5 arriba, que puedo cancelarlo y se sustituye por el neutro de la multiplicación, que es 1. Y si no son la misma cantidad, pero hay una cantidad que es múltiplo de la otra, puedo entonces reducirlo. Así que o se cancela o se reduce. Pero si no son ni la misma cantidad, ni son una múltiplo de otro, entonces no se pueden reducir. Pero aquí sí, tengo el mismo 5. En una está como divisor y en otra está como numerador. En una está dividiendo y en otra está multiplicando. Se cancela mutuamente. Y ahora tengo 2 por 1, que me da 2, y 1 por 7, que me da 7. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Dividimos el producto entre un factor y me dio el otro factor. ¿Se cumplió? Este resultado ya sabemos que nos daba 2/5. Vayamos a otro ejercicio. La división. Y ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya sabemos que la primera cantidad yo la voy a escribir igual. Entonces, en lugar de dividir, multiplico ya un inverso. Necesito otro inverso para que no se altere. Entonces, invierto 9/18. Y si invierto 9/18, el 18 va a ir arriba y el 9 va a ir debajo. $18 es múltiplo de 9. Porque resulta de que el 9 se multiplique por 2. Entonces puedo reducirlo y decir 9 entre 9 a 1 y 18 entre 9 a 2. Ya no hay más combinación entre los de arriba y los de abajo, porque ni son iguales ni uno es múltiplo de otro. Pues ya puedo multiplicar y eso me da 2 por 2
4 y 3 por 1, 3. Y ese es el resultado. X es igual a 4 tercios. Y yo puedo comprobar esto porque me dijeron que multiplicando eso me dio esto. Si yo ahora divido esto entre ese factor, tiene que darme 2 tercios. Voy a dividir el producto que obtuve entre uno de los factores. Vamos a tomar el primero, 2 tercios. El resultado debería darnos 18 sobre 9 o 2 sobre 1, que es 2. Vamos a ver. Me dice que escribe el primero igual. Y ahora recurro a la propiedad de identidad por inversión. El mismo valor, pero por inversión. Inverso, inverso. En lugar de dividir, multiplico. En lugar de 2 tercios, 3 sobre 2. Tengo un 3 que multiplica y un 3 que divide, así que se cancelan mutuamente y se sustituye por la unidad. Y 4 por 1 me da 4. Y 1 por 2 me da 2. Y 4 entre 2 me da a 2. Que es equivalente a 2 sobre 1. Que era lo que teníamos aquí, 2 sobre 1. Porque recuerden que esta es una división indicada. Y si divido 18 entre 9, tocan a 2. Si divido 2 entre 1, también tocan a 2. Así que eso es correcto. Este es mi resultado. 4 tercios. Cuando yo llegué aquí, ya yo había terminado mi ejercicio. Ya esto era reforzando la división. Pero aquí yo había terminado. No hay que hacer esto. Ahí termina. Esto no hay que hacerlo. Eso yo lo hice para aprovechar los datos y seguir enfatizando la enseñanza. Pero ese ejercicio termina ahí. En multiplicación, opero directo. Numerador con numerador y denominador con denominador. En división, entonces aplico inversa de inversa. Invierto la división por una multiplicación, invierto el divisor. Lo de abajo para arriba, lo de arriba para abajo. Y realizo la operación de multiplicación. Tenemos otro ejercicio. Le voy a dar un tiempecito para que usted lo haga y entonces socializamos el resultado. Tengo la 2:24. Yo creo que en 2 o 3 minutos usted hace eso y quizá le sobra tiempo. Así que le voy a dar 2 minutos. A la 2:26 entramos. Yo creo que ya tenemos tiempo. ¿Qué le dio a ustedes? 7, la primera, 7 sobre 25. Y no será porque tú sabes, y no será porque tú sabes que siempre yo pongo la respuesta en la primera. No. No, profesor, porque Me dio también 7 entre 25. Sobre 25. Pues vamos a operar para confirmar los datos que ustedes obtuvieron. Vamos a poner esta rayita aquí para separar.
Vamos a ver. Yo aquí iba a operar directo, pero aquí tenía que invertir. Aquí tenía que invertir. Entonces Se yo voy a poner... Pero se multiplica va a poner la 7 por el multiplicación 30 y luego el 7 por el 6 y luego por el 24. También de otra Ahora forma invierto, sería invierto. En lugar de dividir, multiplico. En lugar de 10 sobre 24, 24 sobre 10. Invierto, invierto. Y así mantiene la identidad. Entonces aquí 24, divido 2 entre 2 y me da 1, y divido 24 entre 12 y me da a 2. Aquí divido 2 entre 2 y me da a 1, y divido 10 entre 2 y me da a 5. Aquí divido 6 entre 6 y me da a 1, y 30 entre 6 y me da a 5. Ya. Entonces 7 por 1, 7, y 7 por 1, 7. 1 por 5, 5, y 5 por 5, 25. Y confirmado. Ese es el resultado. Se confirma el resultado que le dio a ustedes. 7 sobre 25. Pasamos al siguiente punto. Aquí tenemos la fracción de una cantidad. Esa cantidad puede ser tanto entera como puede ser otra fracción. Es la fracción de esa cantidad, sea entera o sea fraccionaria. Y la fracción de una cantidad se obtiene multiplicando la fracción por la cantidad. Le voy a poner un ejemplo más pequeño antes de irme a ese ejemplo más grande. Imagínense que yo quiero 2/5 partes de 200. Y vamos a suponer esto es 200. Ese cuadro entero, ahí hay 200. Y si yo lo divido en 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Entonces significa que tengo ¿cuánto en cada parte? ¿Cuántos son 200 entre 5? 40. Entonces yo tengo en cada parte 40, 40, 40, van 120, y 40 y 40 más, que son 80, y 120 son 200. Ahí están los 200. Pero me están diciendo que lo que me tienen que entregar son 2/3 de eso. Pues no me van a entregar los 5 pedazos de quinto. Lo vamos a dividir en 5, pero a mí nada más me van a dar 2 pedazos. Me van a dar desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cuántos son 2/5 de 200? 80. 80. 80. 80. Pero entonces mire esto. 2/5 de 200 es igual a 2/5 por 200. Recuérdense que toda cantidad entera tiene como divisor la unidad. Y yo digo aquí quinta 1 y quinta
40. Y ahora digo 2 por 40, 80. Y 1 por 1, 1. Y 80 entre 1, 80. Porque no siempre yo voy a poder hacer un gráfico para entonces poder, pues no, simplemente lo multiplico. Y llego a ese resultado. La fracción de cualquier cantidad se obtiene multiplicando esa fracción por esa cantidad. Punto. También aplicamos algo. Observen, o sea, yo puedo multiplicar 2 por 200. Y abajo voy a multiplicar 5 por 1. Pero el 1 es el neutro de la multiplicación. Así que multiplicar por 1 y no multiplicar es lo mismo. Entonces yo tengo que multiplicar 2 por 200 y luego dividirlo entre 5. Pero ¿qué sucede? Que la multiplicación y la división tienen el mismo nivel en el orden operacional. Así que da lo mismo que yo primero multiplique por 200 y luego divida, a que yo primero divida los 200 y luego multiplique. Porque esta operación estaría así. Miren, 2 por 200. Dividido entre 5. Pues da lo mismo que yo multiplique primero 2 por 200 y luego lo divida entre 5, a que yo primero divida 200 entre 5 y el resultado lo multiplique por 2. Porque tienen el mismo nivel operacional. Compruébelo para que usted vea. ¿Cuánto le da 200 entre 5? A 80. Y 2 a 40. Y 2 por 40. 400. Y cuando se divide 400, por 5, da 80. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que primero yo puedo dividir y luego multiplicar. O multiplicar También. primero y luego dividir. Porque son del mismo orden operacional. Y entonces va a dar lo mismo. El 200 se está multiplicando con 2 y se está dividiendo con 5. Yo puedo hacer cualquiera de las dos operaciones primero. Si lo multiplico primero, me va a dar 400. Y cuando yo divida 400 entre 5, ¿a cómo me va a dar? A 80. Y también puedo dividir primero 200 entre 5, que me da 40, y multiplicarlo por 2, que me da 80. Da lo mismo. Así que entonces aquí yo puedo hacerlo así. Yo puedo dividir primero. Cualquiera de las dos formas que se hagan no va a alterar el producto. Correcto. Resultado. Yo puedo dividir primero. Y el resultado, entonces, multiplicarlo. O lo hago multiplicando 9 sobre 17 por 510,000. Pero me resulta más fácil dividir y luego multiplicar a mí personalmente. Usted tiene dos formas de hacerlo, igualmente válida, puede aplicar cualquiera de las dos. Para mí me resulta más cómodo dividir, porque los números me dan más pequeños. Por ejemplo, aquí, si yo divido 510,000 entre 17, 30,000. me da 30,000. Y luego, 30,000, entonces lo multiplico por 9 y me da 270,000. Y ya yo sé que ese es así. Yo me lo encuentro más fácil que multiplicar 9 por 510,000, que me da una cantidad grandísima, me da 4,590,000, para luego dividirlo entre 17, que me da 270,000. Da lo mismo al final. A mí me resulta multiplicando primero. Ah, bueno. De cualquiera de las dos formas es válida, porque el resultado va a ser el mismo.
tienen dos formas de hacerlo. Cualquiera de las dos que elijan está bien, porque le va a dar un resultado correcto. ¿Qué me da esa? 11.000. 11.500. Porque la primera, No, porque yo dividí el 13.800 entre 6 y luego lo multipliqué por 5 y da eso. ok. Miren esta. En su práctica esta no tiene puntuación, porque esa yo la puse ahí para yo demostrársela. Pero yo quiero mostrarle algo. Miren, aquí yo tengo una fracción. Hay un micrófono abierto, identifíquenlo para que lo... Yo tengo una fracción. Todo lo de arriba es numerador y todo lo de abajo es denominador. Pero miren que el numerador es una suma. Y cada suma es una división de dos fracciones. Por eso es compleja. Yo tendré que realizar cada sumando, realizar la división para que me dé un resultado, y en el siguiente también para que me dé un resultado, y en el siguiente también para que me dé un resultado. Luego tendré tres cantidades para sumarla y obtener el numerador. Ahora bien, yo descubro un truco. Miren, si yo divido esta primera cantidad que está aquí, 2/5. Yo sé que al dividir voy a multiplicar por el inverso. Voy a multiplicar y el inverso de 1 sobre 10 es 10 sobre 1. Acabamos de aprender eso, de que la división implica multiplicar por el inverso. Y entonces mire qué va a suceder. Ustedes recuerdan que da lo mismo multiplicar y luego dividir a dividir y luego multiplicar. Pues yo voy a dividir el 10 entre el 5, el denominador de abajo por el denominador de arriba, y luego lo voy a multiplicar por 2. Lo voy a dividir 2 entre 1 y lo que me dé lo multiplico por ese resultado. Miren, hagámoslo primero así. Hagámoslo primero aquí. 2 por 10, bueno, reduzco. Quinta de 10, 2. Y quinta de 5, 5 entre 5 a 1. Y 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Pero entonces miren lo que yo le digo. Vamos a copiar esto. Y vamos a pegarlo aquí al lado. Miren qué es lo que yo le digo. Que yo puedo hacer esto. 10 entre 5. Me da 2. Y ahora digo 2 entre 1, 2. Y lo multiplico 2 veces y eso me da 4. Y yo me lo encuentro más fácil así. Bien, ya yo sé que aquí van 4. Y que yo lo voy a sumar por... Entonces digo 5 entre 5 a 1. Y 3 entre 1, 3 por 1, 1. Entonces el segundo tiene que darme 3. Yo digo 5 entre 5 a 1. Y 4 entre 2 a 2. Y 2 por 1 tiene que darme 2. Vamos a confirmar que esa segunda es verdad que da 3. Vamos a confirmarlo. 3/5 entre 1/5. Como estoy dividiendo, voy a multiplicar por el inverso. Y en lugar de 1/5, 5 sobre 1. Ustedes saben que ese 5 con ese 5 se cancelan mutuamente y me da 1. Se sustituye por el neutro. Y 3 por 1, 3. Y 1 por 1, 1. Confirmado.
Vamos a ver si esa es verdad que da 2. Tenemos 4/5 y lo vamos a dividir entre 2/5, que implica multiplicar por su inverso. Entonces multiplicamos y en lugar de 2 sobre 5, 5 sobre 2. Sabemos que un 5 que divide, un 5 que multiplica, se cancelan mutuamente y se sustituyen por el neutro. 4 por 1, 4. Y 1 por 2, 2. Y 4 entre 2, a 2. Confirmado. Pues si ya lo confirmamos, ya yo puedo aplicarlo y decir 25 entre 25 me va a dar 1. 4 entre 2 me va a dar 2. Por 1, eso va a dar 2. 25 entre 25 me va a dar 1. Y 16 entre 4 me va a dar 4. Por 1, 4. 20 entre 20 me va a dar 1. 3 entre 1 a 3 por 1, 3. Ese me va a dar 3. Entonces, ¿qué voy a tener en el numerador? Voy a tener 4 más 3, 7. Más 2, 9. ¿Qué voy a tener en el denominador? Voy a tener 2 más 4, 6. Menos 3, 3. Y 9 entre 3, eso me va a dar 3. Si tengo varias opciones, busco el 3 y marco el 3. Ya para concluir, quiero irme a introducir el siguiente, una hoja más en blanco. Tenemos lo que son los intervalos. Su nombre lo dice, intervalo. Inter significa entre o en medio de. Y valo es el plural de valium. En latín significa valor, pero valo es el plural, significa valores. Como memorándum, que es una correspondencia, y memoranda, que es un conjunto de memorándum, el plural. Entonces, intervalo, como es plural, me está diciendo entre valores. Un intervalo es un conjunto de valores desconocidos que están ubicados en medio de dos valores conocidos. Por ejemplo, yo puedo decir números naturales mayores o igual a 2 y menores que 7. Como puede ser tanto mayor como igual a 2, puede ser el mismo 2 porque puede ser igual a 2 y los que son mayores que él. Así que ahí estaría el 3, el 4, el 5, el 6, pero me dice mayores o igual a 2 y menores que 7. Entonces, sí me va a incluir el 2 y me va a incluir el 3 y me va a incluir el 4 y me va a incluir el 5 y me va a incluir el 6. Pero no deberá incluirme el 7, que es el otro extremo, porque me dice mayor o igual que 2 y menor que 7. No puede ser 7, porque el 7 no es menor que 7, es igual. Así que si es menor que 7, solamente voy a llegar hasta 6. Entonces, la solución de ese conjunto sería, como los conjuntos se expresan entre corchetes, entre llaves,
Sería 2, porque sí lo incluye. 3, 4, 5 y 6. Aunque yo sé que el otro extremo es 7, pero no me lo incluye. Dice que sea menor que 7. Ese es el conjunto de valores que están en medio de estos dos valores y que me incluyen al primero de ellos, pero no me incluyen al segundo. Por eso se define intervalo como un conjunto de valores desconocidos que están ubicados en medio de dos valores conocidos que pueden estar incluidos o no en el conjunto. Ahora, solamente sabemos que están incluidos si lo dice la expresión. Si no dice que lo incluye, sea que diga que es igual o que utilice la palabra inclusive. Por ejemplo, yo puedo decir, para este mismo conjunto, yo puedo decir números naturales entre 2 y 6 inclusive. Como está diciendo que incluye al 2, incluye al 6. Entonces los números van a ser 2, 3, 4, 5 y 6 también, porque lo incluye a los dos. Eso cuando me incluye a los dos, se dice que es un intervalo cerrado, porque incluye a sus extremos. Pero en el caso anterior, entre 2 y 7, incluyendo al 2, 2 y 7, incluyendo al 2, pero no me incluye al 7. Entonces en ese caso se dice que es abierto por la derecha o cerrado por la izquierda. ¿Qué es lo correcto? Siempre se dice que un conjunto es cerrado, abierto o semicerrado. Y si digo que es semicerrado, solamente está cerrando el lado que incluye. Como aquí me incluye al 2, entonces cerrado por la derecha. Pero por lógica, si está cerrado por la derecha, significa que está abierto por la izquierda. Así que los conjuntos pueden ser acotados o no acotados. Los intervalos como conjunto de valores son acotados cuando yo conozco sus extremos o límites. Y son no acotados cuando uno de sus límites es el infinito. Por ejemplo, números menores que 6. Los números menores que 6 van desde el 6 y los que son menores están a la izquierda de él. Pero como me están hablando de los números, todos los números que sean menores que 6, eso va a seguir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta el infinito. Entonces, ese conjunto es no acotado, porque uno de sus extremos es el infinito. O puedo decir números mayores que 6 o mayores que 5, por ejemplo. Entonces, comienza en 5 y todos los que son mayores que 5 están a la derecha y siguen, siguen, siguen hasta el infinito. Y los conjuntos numéricos que conocemos son todos no acotados, porque se extienden infinitamente, tanto hacia la izquierda, van disminuyendo hacia el infinito, como hacia la derecha, van aumentando hacia el infinito, excepto los números naturales. Porque los números naturales son no acotados, pero solamente por la derecha, solamente porque tienden al infinito, van aumentando hacia el infinito. Pero los conjuntos perfectamente acotados, o sea que son infinitos por la izquierda, infinitos por la derecha, son desde los enteros para arriba. Los enteros son un conjunto no acotado que tiende al infinito por ambos lados. Pues yo tengo números negativos que van a ser infinitos, tengo números positivos que van a ser infinitos. Igualmente los racionales, porque los racionales implican las fracciones.
Pero yo puedo tener fracciones negativas y puedo tener fracciones positivas y tienden al infinito. El único conjunto que solamente es no acotado, pero solo por la derecha, son los números naturales. Los demás tipos de números son conjuntos perfectamente no acotados que tienden al infinito, tanto por la izquierda como por la derecha. Esto yo puedo expresarlo como un intervalo. Si lo expreso como intervalo, debo poner corchete cuando incluya los extremos y debo poner paréntesis cuando no lo incluya. En el primer ejemplo que yo puse, los números entre 2 y 7, incluyendo al 2, yo tenía 2,7. Los dos extremos. Ahora, tenían que ser mayores o iguales a 2, pero menores que 7. Entonces no me incluye al 7. Se escribe así como intervalo. En el segundo ejemplo que yo puse, los números entre 2 y 6 inclusive, entonces tengo 2 y 6 son los dos valores conocidos en medio de los cuales están los otros. Y como lo incluye a los dos, le pongo corchete. Ahí indico que los números son 2, 3, 4, 5 y 6 también, porque lo incluye a los dos extremos. Aparte de expresarlo como intervalo, lo podemos expresar en formato gráfico. En formato gráfico hacemos esto. Vamos a hacer una recta que sea recta. Yo hago una recta. Puedo hacerla así fina o puedo dibujarla un poquito más gorda, pero una recta. Entonces, represento dos puntos. Aquí hay un punto y aquí hay un punto. Se supone que el de la izquierda es el menor. Para este ejemplo de aquí, entonces aquí va un 2. Y aquí va un 7. Si voy a graficar el primero, entonces debo incluir el 2. Pero no el 7. Si voy a graficar el segundo, que solamente es hasta el 6, pero que lo incluye a los 2, entonces hago un corchete donde está el 2 y hago un corchete donde está el 6. Y ahí estoy graficando lo que lo incluye a los 2. Pero además de los corchetes, puedo graficar los puntos con pequeños círculos. Así que en el primer caso, yo pondría un círculo aquí en el 2 y un círculo aquí en el 7. Un pequeño círculo. Si lo incluye, va sombreado. Si no lo incluye, no va sombreado. En el primero, me incluye el 2. Pues el círculo va sombreado. Pero no me incluye el 7, pues ese círculo va sin sombrear. Para decir que son todos los valores que están ahí. Esos son los valores desconocidos. Y como representan parte de la solución que yo estoy buscando, debo sombrear todo eso que está ahí. Pero observen que el 7 no se sombrea. ¿Por qué? Porque no lo incluye.
Si fuera el segundo, y como lo incluye a los dos, entonces ese círculo también va sombreado. Cuando los extremos están incluidos, se sombrean si se representan con círculos. Y todo esto son también la solución, lo que están en medio de esos dos. Así sería el segundo, incluyendo al 2 y al 6 y todo lo que están en el medio de ellos dos. Eso es un intervalo, conjunto de valores desconocidos que están en medio de dos valores conocidos. Yo no sé cuáles son, pero sé que están en el medio de esos dos. Así están expresados en forma gráfica. Aquí están expresados en forma de intervalo. Aquí están expresados como conjunto solución por extensión. También yo puedo expresarlo como inecuación. Sumamente fácil. Porque si yo conozco los dos extremos, yo sé que los valores desconocidos son X. Un conjunto de valores desconocidos. Pero que están entre dos valores conocidos. Entre 2 y 7. Ahora me dice que aquí solamente está incluyendo al 2. Así que pueden ser números. Ese número puede ser menor que X o puede ser igual que X. Porque si X es 2, pues va a ser igual. Y como lo incluye, puede llegar a ser 2 o un número mayor que 2. Puede llegar a ser 2 o los números que están a la derecha que son mayores que él. Ahora, como no me incluye al 7, tiene que ser un número menor que 7, pero que no llegue a 7 porque no lo incluye. Ahora, en el caso de abajo, entonces yo diría 2 menor o igual que X y X menor o igual que 6. Porque puede ser, X puede valer 2 o cualquier otro número mayor que 2, porque 2 es menor que él o igual. Puede ser el 2 o puede ser números que sean mayores que 2, pero que a lo máximo lleguen a 6 o sean menor. Así que estaría ahí 2, 3, 4, 5 y 6, porque me incluye al 6. Así se expresa por inecuación. De mi parte hemos concluido.